en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Bueno, muy buenos días para todos mis amados hermanos que nos ven hasta ahora, sabiendo de que Dios ha sido bueno en este tiempo. Dios ha sido maravilloso, dándonos una nueva oportunidad, un día más para adorarle, para exaltarle, para glorificarle. Hay un texto que me gusta mucho a mí y siempre lo declaro a donde voy, en mi casa, en el lugar donde Dios me da el privilegio de poder estar. Y siempre declaro: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Estamos muy agradecidos con Papito Dios por este privilegio de poder estar una vez más delante de su presencia. Y en esta mañana estamos compartiendo vamos a meditar en la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. Y vamos allí a entrar en un momento muy especial, que es la palabra del Señor. Esa palabra de Dios que nos edifica, que nos alienta, que nos da fuerzas para seguir, que nos muestra el camino. Como dice ella: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra del Señor que guía nuestros pasos y nos muestra realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana y en este tiempo. Le voy a pedir un favor, le voy a rogar que el que esté allí, por favor, se detenga por un momento, que pare lo que está haciendo, y vamos a entrar en lo más importante, en lo más maravilloso, que es la palabra del Señor. Y yo ya vamos a ir a leer allí en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9. Hay un hermoso título que dice: el alboroto en Tesalónica. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, y gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón han recibido, y todos en contra vienen de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana a través de su palabra. Amén. Pero mire lo que dice aquí en este versículo. Y usted me va a ayudar a repetir, donde dice: estos que trastornan al mundo entero. Amén. Y yo le he colocado un título en esta mañana y es los que trastornan al mundo entero. Amén. O sea que eso quiere decir que Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí. ¿A qué? A trastornar el mundo, a incomodar al mundo. Y me gusta mucho esta palabra porque se preguntan: bueno, ¿y qué pasó con Pablo después que salió de la cárcel? ¿Qué se hizo? ¿Será que renunció? ¿Será que desistió de lo que estaba haciendo? No, Señor. Vemos ahí cómo Pablo dice que sale aún más todavía, aún más encendido todavía, porque Pablo había realmente, y eso tiene que pasar también en nuestras vidas, cuando Dios hace un llamado, ¿me entiende? Cuando Dios es el que nos llama, sabemos que lo amamos a Él, y cuando decidimos amarlo a Él y cuando recibimos ese llamado,
está por encima de cualquier circunstancia o por encima de cualquier situación. Y dice que Pablo venía, como decimos nosotros, prendido aún más todavía de ese proceso. Y eso no fue para acabar con su ministerio, no fue para que él desistiera de su ministerio, sino para que él pudiera avanzar con más fuego y con más poder. Amén. Y dice que ahora Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, una ciudad estratégica, influyente, pero también resistente al evangelio. Y cada vez el evangelio avanza más. Cuando el evangelio avanza más, algo sucede. Amén. Y entonces cuando vemos que la palabra de Dios se extiende aún más, eso quiere decir que estamos avanzando, que estamos creciendo. Y eso nos está dando a entender que algo está sucediendo en medio de los tiempos. Y eso pasó en el medio de estos tiempos allí en Tesalónica con la iglesia. Cuando se habla, dice que el imperio romano en ese tiempo, cuando les hablan de que venía un nuevo rey, un Mesías, eso para ellos era una ofensa, para ellos era algo inquebrantable, porque usted sabe que en ese tiempo que gobernaba el César, decía no, nadie puede pasar por encima de esto. Pero como Pablo sabía a qué lo había enviado el Señor, ¿cierto? Para dónde iba y cuál era su tarea y cuál era su labor, era eso. Por eso dice que como de costumbre, llegaba ¿a dónde? Llegaba allá a la sinagoga. Y aquí me dice el texto que dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, cuando hablaba de discutir no era que llegaba a pelear con ellos, sino más bien, en otras versiones dice que sí, que llegaba a discutir, pero no era discutir como a veces pensamos nosotros aquí en nuestra cultura, que es pelear, que es agredir. No, es ¿me entiende? Hablar de la palabra del Señor, pero hacerlo de una forma con mesura a lo que el Señor nos ha enviado. Amén. Y aquí vemos unas cositas ahí en Hechos capítulo 17, del 1 al 3, dice Pablo en la sinagoga, dice como era de costumbre. Dice Pablo no improvisa, explica y declara y demuestra que Jesús es el Cristo. Me he dicho, Pablo cuando llegó a la sinagoga a encontrarse allí con los colegas de él, no vino a hablarles no vino a hablarles de milagros, no vino a hablarles de otras cosas que no tenían nada que ver con las escrituras, sino vino a ellos a hablarles de nuestro Señor Jesucristo, de que Él tiene que morir y tiene que venir y tiene que resucitar. Y como en ese tiempo el único rey era el César, entonces para ellos era una parte incómoda. Dice, era una forma de no hacerse sentir, sino más bien de entender la palabra. Y también dice, no basta decir que creo en Dios, sino hay que saber en quién y en quién hemos creído. Porque es muy fácil decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo busco a Dios, pero otra cosa es realmente demostrar y de revelar lo que realmente estamos profiriendo y lo que estamos declarando. Y eso era lo que Pablo le estaba demostrando allí en la sinagoga a estos judíos. La tarea no la tenía fácil, porque me puse a indagar y a investigar, y para poder crear una sinagoga no era, y no en todos lugares habían sinagogas, sino solamente ahí en Tesalónica había una sinagoga de los judíos. Y Pablo ahí la tarea no la tenía fácil, pero como él estaba convencido y estaba seguro de lo que, o sea, de ver en el versículo 16 que venía de la cárcel y saltar ya a este lugar y pasar y establecerse ahí y poder empezar a compartir con ellos y empezar a debatir este tema, pues no la tuvo fácil, pero lo podemos ver a medida que vamos estudiando la palabra del Señor, nos vamos dando cuenta que el Señor lo respalda. Amén, porque eso hace el Señor con cada uno de nosotros. Y eso a qué nos ha llamado el Señor. La vez pasada nuestro pastor Juan Carlos nos hablaba de cómo cambiar, de cómo transformar los ambientes, ¿cierto, pastor? De cómo llegar y marcar la diferencia, porque a eso nos ha llamado el Señor, para eso, para incomodar, para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice, aquí me gusta algo que dice que hay personas que cuando llegan a un lugar todo sigue igual. Entra, saluda, se sienta y el mundo y todo sigue igual. Pero dice, pero que hay otras personas que cuando llegan algo cambia, ¿cierto? El ambiente, la gente reacciona. Dice, unos a favor
y otros en contra. O sea que eso quiere decir que es preocupante cuando llegamos a algún lugar, ¿me entiende? Porque a eso nos ha llamado el Señor. Somos cartas leídas para otros. O cuando vamos a iniciar, un ejemplo, un grupo bíblico o un grupo de oración, o cuando nos invitan a cierta familia, y realmente cuando vamos ahí y vemos que no está pasando nada, que no está sucediendo nada, eso es preocupante. O sea, eso es de estar atentos y de preguntarnos, bueno, si vemos que no está dando frutos o no está pasando nada, esa es la pregunta, ¿qué está pasando? Y recuerde que cuando usted y yo llevamos esta palabra vida, llevamos el mensaje que Pablo llevaba a todo lugar, que era el mensaje de buenas noticias, un mensaje de salvación, un mensaje de poder. Algo tiene que suceder, algo tiene que impactar ahí en donde estamos, a donde llegamos, porque a eso nos envía el Señor, ¿me entiende? Cuando no pasa nada a donde vamos, cuando no sucede nada, eso es preocupante. Es de decirnos, bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Y es cuando usted y yo tenemos que preocuparnos por esto, por lo que estamos haciendo en esta mañana, por meditar y meternos más en la palabra del Señor. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo lo que le pasó a Pablo, de lo que estaba haciendo, y él tenía en su vida el hábito de lo que vimos en este primer paso, de predicar la palabra del Señor, de predicar estas buenas noticias, de que en medio de malas noticias, en medio de tantas cosas que se escuchan y nos ven a nuestro alrededor, siempre la palabra del Señor trae buenas noticias, siempre la palabra del Señor trae un cambio, siempre la palabra del Señor, y a través de Jesucristo, así como lo hacía Pablo. Segundo punto que veo aquí, dice los resultados diferentes ante una misma palabra. Dice ahí en el versículo 4, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos. Dice que era un gran número, y mujeres nobles, no pocas. Eso quiere decir que algunos creyeron, otros la rechazaron. ¿Sí ve? Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Hay algunos que de pronto van a ser receptivos a la palabra de Dios, como va a ser otros que la van a rechazar, que no van a querer. Lo que el pastor nos hacía la aclaración en esta mañana, que a veces cuando llegamos a un lugar por primera vez y nos ven como ¿me entiende? Y más cuando nos identificamos como cristianos, como hijos de Dios, la gente como que quiere poner una barrera. ¿Dónde apareció? ¿Qué viene a hacer aquí ahora? ¿Qué nos va a compartir? Y es ahí cuando uno espera en el tiempo de Dios, ¿me entiende? Porque todo llega en el momento preciso, cuando Dios nos da la oportunidad de poder actuar. Y es ahí cuando el Señor nos ha llamado a trastornar los ambientes. Dice la misma predicación, pero con diferentes respuestas. ¿Me entiende? El mensaje sigue siendo el mismo, pero con diferentes interrogantes y necesidades para la gente, para los oyentes, para las personas que nos están allí pendientes de lo que estamos haciendo. Dice, el problema no es la palabra, es la disposición que hay en el corazón. Dice, la verdad no cambia, pero si se revela quien la recibe y quien la rechaza. Eso quiere decir que la verdad sigue siendo la misma. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el único que cambia, es el único que transforma. Y usted y yo hemos sido llamados para eso, para trastornar, ¿me entiende? Para marcar la diferencia, para trastornar al mundo, para incomodar al mundo, no para acoplarnos ni hacer lo que el mundo diga, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece, ¿qué? Para siempre. Y a eso es lo que nos ha llamado el Señor en estos tiempos. Usted y yo ¿qué tenemos que hacer? Es seguir predicando la palabra. Dice, predicándola a tiempo y afuera de tiempo. No podemos desanimarnos ni desalientarnos por nada del mundo. Más bien, uno mira el ejemplo claro de lo que Pablo vivió, cómo él resistió, cómo pudo salir adelante, cómo Dios le dio la victoria y pudo llegar a muchos lugares donde el Espíritu de Dios lo guiaba y el Espíritu de Dios lo llevaba a llevar estas buenas noticias. Aquí vemos también que cuando la verdad incomoda, dice, se levanta oposición. Eso quiere decir que va a haber gente que no va a estar de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo. Hay mucha gente que se va a levantar
¿sí? A querernos desanimar, a querernos desalientar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar en medio de nosotros? Esto nos tiene que ayudar a crecer, a madurar espiritualmente, a crecer espiritualmente, que no hemos sido llamados para hacer cualquier tarea ni cualquier labor. Nos han llamado es para sembrar la semilla, la palabra del Señor, y me he dado cuenta que en mi caminar la palabra de Dios no es cualquier semilla. He entendido que la mejor semilla que hay es la palabra del Señor, y estoy seguro que esa semilla que usted llevemos, que la palabra de Dios que usted y yo llevemos a donde vayamos, mire, ella no va a volver vacía, ella va a llegar en el tiempo para lo cual Dios la ha establecido. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis para compartir algo. Recuerdo que cuando en mi primer trabajo, cuando me inicié mis labores en la zapatería, allí estaba muy joven, y recuerdo que a alguien ahí, uno de las personas que estábamos ahí, le pedía un permiso al jefe, al patrón, le decía, deme unos minuticos en la hora del descanso, en la hora del refrigerio. Y él llegaba y nos compartía la palabra del Señor. Él llegaba y hacía este trabajo, este proceso. Y mire que no fue en vano, porque la semilla, y yo era uno de los que más estaba pendiente, era uno de los que más estaba allí escuchando y acercándose más a él, y me di cuenta que mire, ahí están los frutos, ¿sí ve? Porque la palabra no queda allí volando, ni va a quedar vacía, ella va a quedar, si usted y yo lo hacemos así como Pablo lo hizo, ¿me entiende? Dice, la palabra bien explicada transforma vidas, y siempre Pablo nunca llegó con promesas, ni hablando de milagros. Pablo siempre que llegaba y conectaba a la gente con esta palabra de vida, con esta palabra que cambia, que transforma, que da nuevas oportunidades. Y cuando usted y yo llegamos con esta palabra de vida, mire, todo empieza a cambiar. Y yo recuerdo que este señor, este joven, llegó con esta palabra, y mire, aquí se ven los frutos durante mucho tiempo. Y mire cómo Dios ha venido haciendo la obra, porque recuerde que el que empezó la obra en usted y en mí, Él la va a ir perfeccionando, y Él la va a terminar hasta el día que un día nos encontremos con Él. Dice, cuando la verdad incomoda, se levanta oposición. Los judíos tuvieron celos. Dice que como así hubieron unos que se levantaron para creer, para seguir a Pablo, ¿me entiende? Y fue un gran número. Así también hubieron otros que se levantaron con celos. Fueron aquellos judíos que no quisieron recibir la palabra. Y dice que fue cuando se formó un alboroto, y cuando se fueron para el mercado y convocaron la gente para, ¿me entiende?, para hacer esta trifulca, ¿me entiende?, para hacer esta manifestación. Dice, para acusar falsamente, ¿me entiende? Y hay algo que me gusta, que ellos ahí reconocen, y ellos mismos cómo declaran la palabra. Dice, los que ellos llamaban problema, Dios los llamó un impacto. Y dice, como los estaban acusando falsamente, estos que transforman al mundo, dice aquí la palabra en el versículo 6, que leíamos, dice, estos que transforman al mundo. Amén. Entonces, lo que era un problema para ellos, era de pronto la disposición de corazón para otros. Dice, la verdad no cambia, pero sí revela a quien la recibe. Pero aquí vemos cómo aquellos que habían rechazado la palabra del Señor, para otros era bendición para otros. Entonces, a eso nos ha llamado el Señor, vuelvo y recuerdo. ¿Para qué? No para llegar a acomodarnos en un lugar, para estar allí como si nada, sino no, el Señor nos ha llamado es para eso, para transformar, porque eso hace la palabra del Señor. Miren estos tiempos lo que Dios está haciendo a través de su palabra, cómo nos está incomodando, cómo nos está confrontando a través de la palabra, y cómo nos muestra, y uno mira estas historias, y uno mira lo que Pablo vivió. Realmente nosotros no hemos pasado nada, esto ha sido pañitos, como dijo alguien por ahí, pañitos de agua tibia. ¿Por qué? Porque esto realmente fue un proceso, y esto es un proceso que lo llevaba a él realmente a madurar y a seguir haciendo este trabajo, porque él sabía que amaba primero al Señor, y sabía que esto que estaba haciendo lo hacía con amor. Y a eso nos ha llamado el Señor, a usted y a mí, que primero que lo amamos a Él, y cuando lo amamos a Él,
Y ese trabajo que hacemos de compartir la palabra del Señor, lo hacemos con amor y lo hacemos con pasión. Mire, eso es lo que cambia vidas, eso es lo que transforma las vidas y eso es lo que hace que el ambiente se haga diferente. Amén. Aquí vemos también que dice una acusación que en realidad era una verdad. Dice, estos que transforman al mundo a verlo, sin saberlo, estaban declarando el poder del evangelio, estaban declarando que dónde estaba el poder. Dice, el evangelio cambia vidas, dice, rompe sistemas, desordena lo que está mal para establecer lo correcto. El evangelio no vino a acomodarte, vino ¿qué? A transformarte. Por eso es lo que le dije al principio, que cuando llegamos a X y Y lugar y no está pasando nada, eso es de preocuparnos. Porque cuando usted y yo llegamos con esta palabra de vida, con esta palabra de esperanza, algo tiene que empezar a suceder, algo tiene que empezar a salir a la luz, porque eso hace la palabra del Señor en estos tiempos. También recuerdo una vez que nos invitaron a una empresa a hacer un devocional, aquí haciendo un pequeño paréntesis. Recuerdo que llegamos a ese lugar, nos dieron la oportunidad de entrar ahí. Y vemos que empezamos a compartir la palabra del Señor y empezamos a darnos cuenta que el lugar empezó a ser removido. Empezaron a salir unas cosas a la luz. ¿Sí ve? Y empezaron los jefes inclusive a incomodarse y a decir, no, pero mire, antes estábamos, todo iba a color de rosa. Pero ahora que estamos haciendo el devocional empezaron a suceder unas cosas, unos cambios y yo me acuerdo de esta palabra porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo Pablo en ese tiempo, ahí en Tesalónica, porque de pronto ellos ahí creían que ¿me entiende? Que ellos tenían la verdad y que el único rey era el César, pero no. Pablo a donde iba y predicaba y hablaba de que había un rey por encima de cualquier, que estaba el rey de los reyes y el señor de los señores, que era el único en el cual había salvación para muchas vidas y en el cual había poder y salvación y vida eterna, que era a través de Jesucristo. Y eso trató de incomodarlos porque ellos venían con otras culturas y con otras tradiciones. Y así pasa a nosotros en estos tiempos. Entonces Dios nos ha llamado a eso, a trastornar el ambiente, a que todo desorden que está mal pueda establecerse en lo correcto. Y esa es la palabra del Señor en estos tiempos. Amén. Que el Señor nos ha llamado para poder llegar y el evangelio a llegar a anunciar estas buenas noticias. Yo sé que nos va a costar, hermano, la tarea no la tenemos fácil, porque el enemigo va a colocar oposición, el enemigo, muchas personas no van a estar de acuerdo con lo que usted y yo estamos hablando, así como la historia que nos comentaba el pastor Juan Carlos al principio. Vamos a llegar a ciertos lugares, pero después el Espíritu Santo cuando lo hacemos con su gracia, cuando lo hacemos con la verdad, cuando lo hacemos con amor y lo hacemos con pasión, después eso al principio era como incómodo, como éramos como personas raras, como alguien dijo por ahí, como bicho raro, nos vamos a dar cuenta de que a eso nos ha llamado el Señor y ahí nos vamos a dar cuenta también que la gente necesita de Dios, necesita también recibir este mensaje de salvación que es la palabra del Señor. Y aquí al final dice el costo de creer. Habla de Jasón, hablan de esta persona. Dice que de pronto este personaje de pronto era de ahí de la iglesia, pero él sin querer llegó y abrió la puerta de su casa para que Pablo se quedara allí y Silas se quedaran allí. Y después como esto, por culpa de esto, como hubo presión social, entonces, y también usted sabe que el creer y el predicar la palabra del Señor, todo eso también trae consecuencias. Pero traen consecuencias, como dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y qué tipo de consecuencias trae? Pues que a mucha gente va a incomodar. Y es ahí donde usted y yo tenemos que, como se dice, actuar por medio de la palabra. Entonces, dice, seguir a Cristo no era cómodo. Dice, esto es para valientes.
Dice, no todos están dispuestos a pagar el precio de vivir en la verdad. Yo recuerdo que este caminar de seguir a Cristo, este caminar de buscar la verdad, el Evangelio, por eso la Escritura también dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo me acuerdo que los que empezamos en este caminar, muchos vemos que se han quedado, que ya no están con nosotros, que otros ya partieron. ¿Por qué? Porque esto, como dice la Escritura, esto es para valientes. Esto de trastornar el ambiente y al mundo entero, esto no es para, como se dice, no es para todos. Porque esto requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucha pasión, de mucha entrega, ¿me entiende? De hacerlo con transparencia, de hacerlo porque amamos al Señor, porque el que nos llamó, nos amó primero, y porque lo amamos a Él, y porque amamos a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando usted lo hacemos, usted y yo lo hacemos con estos ingredientes, déjeme decirle que vamos a ver los mejores resultados de parte del Señor. Y yo sé que no va a ser en vano, no va a ser. Y recuerde que la misma palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de los que volvemos atrás. Nosotros seguimos adelante porque estamos buscando a aquel y adorando a aquel que todo lo puede. Y el Señor nos está llamando en estos tiempos. Por eso lo invito para que estudiemos esta palabra del Señor en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9, y usted se va a dar cuenta de que usted y yo no hemos pasado por nada. Estos han sido cuotas iniciales, estos han sido cosas realmente para lo que Pablo vivió y todo. ¿Por qué? Por anunciar esta buena noticia. La tarea no la vamos a tener fácil, pero cuando usted y yo estamos seguros en quién hemos creído, estamos seguros al Mesías y al Jesús al que usted y yo predicamos y anunciamos, nos damos cuenta que lo que Él un día empezó en nuestras vidas, Él ha venido perfeccionando, y yo sé que Él la va a terminar. Y la tarea de usted y yo es terminarla, ¿me entiende? Hasta un día encontrarnos con el Señor. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser la reflexión para en este tiempo y que la palabra del Señor nos quiere dejar? Es que el Señor nos ha llamado, ¿me entiende?, a trastornar al mundo entero. Que sí, que vamos a tener muchas situaciones adversas, vamos a tener oposición, va a haber gente que de pronto no, ¿me entiende?, no a todos, como se dice, les vamos a caer bien, pero si nos vamos a dar cuenta, el Espíritu Santo de Dios va a colocar esa gracia en nosotros, y como en su tiempo, esa gente que un día nos rechazó, ¿me entiende? Porque la misma Escritura dice que de lo vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a los sabios. Y como esas personas un día nos rechazaron, esas mismas personas nos van a buscar para ayudarles a salir de cualquier circunstancia y de cualquier situación, porque ellos van a notar que en nosotros hay un cambio, que en nosotros hay algo diferente, que en nosotros, y al ver que nosotros hemos resistido, al ver que nosotros hemos soportado todas esas situaciones que nos han pasado, ellos van a decir, wow, pero mire lo que estas personas han pasado, o por las diversas pruebas que han superado. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar la autoridad para poder seguir avanzando y para poder seguir adelante. Entonces vamos a darle gracias al Señor en este tiempo. Vamos a poner este tiempo para que el Señor nos ayude, para que usted y yo sigamos en esta hermosa labor. Primero de seguirlo a Él. Segundo, de seguir anunciando estas buenas nuevas de salvación a donde vayamos. Recuerde que el Señor nos dice que tenemos que predicar, que tenemos que instar el Evangelio, la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, esta era la palabra para hoy. Hoy Dios te ha llamado a ser diferente, a impactar el lugar donde estás. Hoy sales a hacer sus actividades y tienes la tareita de impactar.
no de acomodarse a las otras personas, no, es hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Amén. Hay veces nosotros queremos agradar a los demás, pero no, pensemos nosotros en agradar al Señor. Así que en este momento puedes cerrar tus ojos, vamos, cierra tus ojos ahí donde está y piensa eso. ¿Cuántas veces has querido tú encajar solo por no sentirse rechazado? ¿Cuántas veces has bajado la intensidad de tu fe por no incomodar a otros? ¿Cuántas veces has querido de pronto hablar de Dios, pero como a estas ciertas personas que no les gusta, usted ha desistido de la fe? Pero hoy Dios te trajo para decirte algo en esta mañana. Quiero que lo entendamos muy bien. No, dice el Señor, no te llamé a encajar, te llamé a transformar. Y hay personas aquí que saben que han estado negociando su fe, callando lo que deberían hablar, apagando lo que Dios encendió. Pero hoy el Espíritu Santo le está diciendo, vuelve a levantarte en este momento. Los que nos están escuchando en las dos plataformas que tenemos aquí en esta mañana y los que están en la emisora también, no es casualidad. Hoy dice el Señor, vuelve a levantarte, vuelve a hacer lo que te llamé a hacer. Si hoy dice, Señor, ya no quiero encajar, quiero marcar la diferencia, vamos, dilo hoy. Diga, quiero dejar de esconder mi fe. Hoy voy a levantarme y voy a proclamar tu palabra. Quiero vivir en tu verdad, aunque me incomode. Dile, Señor, te invito a que en esta hora usa mi vida. Deme esa oportunidad de hablar de ti. Dile, Señor, en este momento hoy me levanto delante de tu presencia. Nos levantamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Perdónanos. Dile ahí donde está, perdóname si en algún momento preferimos la aceptación de la gente antes que tu aprobación. Padre, hoy decidimos volver a la verdad. Hoy volvemos al propósito, volvemos a hacer luz. Amén. Danos esa valentía, danos ese de nuevo para no callar. Fuerzas para mantenernos firmes y un corazón apasionado, Padre. Usa nuestras vidas, Señor, para impactar este mundo en el nombre de Cristo Jesús. Dígale, hoy yo no salgo igual, hoy soy diferente. Hoy soy diferente. Señor, dame esa oportunidad de hablarle a alguien de ti. Hablar a alguien de lo majestuoso y maravilloso que eres tú en el nombre de Jesús. Señor, la enseñanza de hoy nos muestra a un Pablo golpeado después de venir de la cárcel, caminar cierta distancia muy larga, a pie, cansado, igual con la motivación de seguir predicando la palabra, de seguir mostrando a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. También vemos a un Jasón que decidió recibir a Pablo, Señor, a los discípulos, y esto le costó. Padre, glorifícate, Señor. Sé que hay un alto precio, pero estamos en tus manos y sé que vas a hacer una obra especial en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo decido en esta hora servirte a ti. Vamos, dile ahí donde está. No pierdas el tiempo. Dile, Señor, yo hoy decido servirte a ti. Soy un instrumento en tus manos. Estoy en tus manos, Padre. Esta enfermedad, esta dolencia, esto que me está pasando, no puede ser un impedimento para que yo avance. Así que hoy decido servirte a ti. Decido declarar que tú eres mi sanador. Decido declarar que tú eres mi torre fuerte. Decido declarar que mi familia te pertenece. Decido declarar y voy avanzando, creyendo y confiando que tú me amas y quieres lo mejor para mi vida. Y cómo no voy a amar a un Dios vivo. Por eso decido obedecerte
en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Tú eres Dios grande y maravilloso. ¿Cómo no adorarte? Quiero colocar, Señor, cada vida que en esta hora está enferma. Tu poder, Señor, se refleja en un pueblo, Señor, que se une a orar. Mi hermano, si usted está enfermo, si tiene alguna dolencia, coloca tu mano ahí y permite que tu mano pueda ser usada por Dios como transferencia de esa sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Señor, sana en el nombre de Jesús. Tú eres el que tiene la última palabra. Tú eres el que tiene la última palabra, Padre. Glorifícate en este momento, Señor. Glorifícate en este momento, Padre. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres nuestro pronto auxilio. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces, Señor. Y quizás la gente alrededor hemos sentido, Señor, como dardos llegan a nuestra vida. Quizás criticando por estar enfermo, quizás criticando por estar en una situación difícil. Pero hoy voy a hacer testimonio que esa dificultad no me va a hacer perder el gozo. Y ellos van a ver, y yo voy a ser testigo, y voy a dar testimonio de lo que tú estás haciendo en cada vida. Amén. Tú eres más fuerte que cualquier dificultad. Por eso doy cada paso en tu nombre, Padre. Espíritu Santo, llega a cada altar que en esta mañana se ha levantado. Llega, Señor, a cada altar que en esta mañana se ha levantado. Y permite, oh Dios, permite, Señor, que mi hermano y mi hermana se vuelvan a levantar. Que mi hermano y mi hermana se vuelvan a sentir tu pasión por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma cada vida en esta hora. Vamos. Tú eres el que tiene la última palabra, Señor. Señor, tú eres el que tiene la última palabra. Glorifícate, Señor. Problemas estomacales, problemas de respiración en los pulmones. Señor, opera sanidad. Opera sanidad. Opera, Señor, en esta hora. Declaramos que tú eres nuestro Dios todopoderoso. No hay nadie como tú. Amén. Solo rendimos a ti, Señor. Tú venciste la muerte, venciste el pecado. Y hoy tenemos una vida libre. Se rompen cadenas. Se rompe toda cadena de opresión. Toda opresión que esté haciendo el enemigo a tus hijos, Señor, hoy la declaramos inoperante. Declaramos que tu hijo y tu hijo te pertenecen. Y tú lo has ceñido de fuerza. Tú adiestras las manos para la batalla. Tú eres nuestra torre fuerte. A ti correrá el justo y levantado será. En esta hora corremos hacia ti, Señor. Corremos hacia ti, Señor. Corremos hacia ti, Señor. Somos testigos del poder tuyo, Señor. Somos testimonios de lo que tú haces y seguirás haciendo. Estás haciendo en esta hora una sanidad. Estás proveyendo cielos abiertos. Veo en esta hora cielos abiertos. Ángeles que traen la provisión que necesitas. Ángeles que vienen con la provisión. Ángeles que vienen con la provisión que necesitas para este día. Glorifícate, Padre. Gracias, Señor. Levantamos, Señor, alabanza a ti, Señor. Gracias. Gracias por esta semana de mañanas de oración. Gracias porque cada palabra desde que empezamos esta semana fue de confiar y descansar en ti, Señor. Hoy confiamos, entregamos todas nuestras cargas. Vamos, entregue tu carga ahí. Si todavía siente carga, dígale: Señor, entrego mi carga. Amén. Y dame tu paz. Dígale: Señor, dame tu paz. Dame tu paz. Sé que tú estás obrando. Sé que tú estás haciendo la obra. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia.
este fin de semana, hoy en la vigilia. Señor, haz tu obra en los ayunos. Haz tu obra, Padre. Hay un pueblo que clama por ti, Señor, para que haya manifestación de tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro devocional por esta semana. Si Dios lo permite, estaremos el lunes una vez más en nuestro devocional. Recuerda dar testimonio. Si tú tienes un testimonio que dar, se puede acercar a mi persona y puede decir: yo tengo un testimonio que dar, y lo damos aquí, y lo das aquí en la iglesia para la gloria del Señor. Sé que Dios está haciendo grandes cosas y Dios nos ha llamado a impactar. Quizás no sea muy letrado, quizás no tengas mucho estudio de la palabra, pero lo que has aprendido de la palabra vas a testificar. Vas a testificar y vas a llenarse de muchas fuerzas. A Isabel Aguirre: Señor bendito, sana a mi hermanito. Bueno, vamos a pedirle al Señor que le dé nuevas fuerzas en las piernas, en el nombre de Jesús, que camine en el nombre de Jesús. Amén. Tú que estás ahí, no dejes de testificar. Vamos, coloca tus manos ahí donde está la parte afectada y declara sanidad. No vamos a pedir en nuestra fuerza, vamos a pedir en lo que el Espíritu Santo te está colocando en el corazón. Es fe y confianza en el Dios vivo. Amén. Amén. Vamos a testificar. Vamos a testificar. Amén. Mil bendiciones, mis hermanos. Hemos llegado ya al final por el día de hoy. Gracias, mi pastor, por estar acompañándome ahí y por tener el estudio de la palabra ahí. Sé que ha sido difícil, situaciones, circunstancias, pero aquí estamos. Amén. En pie. Ahí vamos, para adelante. Amén. Y somos de testimonio que Dios vive y reina en nuestro corazón. Amén. Mil bendiciones, muchas gracias. Dios les bendiga. Los dejo con la promesa del día de hoy. Ese es el resumen de lo que se vio hoy. Así que comparta y nos veremos en otra próxima oportunidad. Mil bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao. Cree en la promesa, todo cambiará. Esperanza vive, nunca se irá. La fuerza está en ti. Renacerás. Bendiciones, amada iglesia y amigos que en esta hora me escuchan. Soy tu hermano y amigo en Cristo, Juan Carlos, y recordándote que cada día trae una palabra de parte de Dios para tu vida. Hoy la promesa está basada en Hechos 17:6, donde dice: estos que trastornan el mundo entero también ha venido acá. Dios te ha llamado a marcar la diferencia, no para pasar desapercibido. Y así como Pablo y sus compañeros fueron señalados por impactar generaciones, hoy Dios te dice: yo también te he levantado para transformar lo que te rodea. Y tal vez has sentido que tu fe incomoda, que tu manera de vivir es diferente y que no encajas donde estás, pero hoy Dios te recuerda: no es que estás fuera del lugar, es que estás cumpliendo el propósito. La promesa es clara: Dios usará tu vida para impactar, para transformar y para sacudir ambientes, aunque a otros no les guste. No te detengas, no te calles, no retrocedas. Oremos. Señor, hoy recibo tu palabra. Dame valentía para vivir en tu verdad, aunque me incomode. Úsame para impactar mi entorno y cumplir el propósito que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto fue la promesa del día. Que tengas un día lleno de propósito, de gracia y de la presencia de Dios. Y recuerda, hemos sido llamados para impactar. Bendiciones.